Hola a todos y bienvenidos al canal un día más. Yo soy Cristina, para los que no me conozcan, y hoy voy a hablaros del sistema educativo francés. He visto que mucha gente se hace preguntas sobre cómo funciona, cuáles son los niveles, las equivalencias, así que hoy traigo una comparativa entre el sistema educativo español y el francés para resolver todas estas cuestiones. Pero antes, intro. Comencemos con la etapa de preescolar al bachillerato antes de meternos en lo que es estudios superiores, la enseñanza superior, ¿vale? He encontrado una tabla que está muy bien, así que os la pongo en pantalla para que me sigáis al mismo tiempo, os va a ser más fácil y os explico. De manera general, el sistema de preescolar al bachillerato es prácticamente lo mismo, ¿vale? En España que en Francia. La educación obligatoria es hasta los 16 años, cosa que corresponde al final de la ESO, y básicamente tiene los mismos grandes bloques de educación, quiero decir, de niveles. Vamos a comenzar desde el principio, ¿vale? La educación infantil en Francia corresponde a lo que llamamos la école maternelle. Son 3 años, de la misma manera que en España, preescolar 3, 4 y 5, pues lo mismo en Francia. Luego pasamos a lo que nosotros tenemos la primaria, la educación primaria, y en Francia tienen la école élémentaire. Aquí ya empezamos un pequeño decalage, una pequeña diferencia con el último curso, porque el sexto de primaria en Francia ya corresponde a la siguiente etapa, que es el collège, que para nosotros es la ESO. Entonces, un niño de sexto de primaria ya en Francia estaría en el collège y para nosotros estaría todavía en la primaria, ¿vale? Entonces, como digo, después de la primaria tenemos la ESO. La ESO corresponde al collège en Francia. Y luego tenemos ya lo que es el bachillerato. El bachillerato corresponde al lycée en Francia. También tenemos un pequeño decalaje, una pequeña diferencia con lo que es cuarto de la ESO, que para nosotros es la ESO y en Francia corresponde a la etapa del lycée. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Al finalizar el bachillerato tienen el mismo examen, quiero decir, un examen que llaman el baccalauréat, que es nuestra selectividad. Y hasta aquí, como habéis visto, es casi lo mismo. Entonces, para terminar con esta fase y luego ya pasar a los estudios post-bachillerato, ¿vale? También hay que decir que en Francia existe también lo que nosotros tenemos como ciclos formativos de grado medio. En Francia se llaman CAP o BEP, ¿vale? Que equivale al ciclo formativo de grado medio. Son estudios muy profesionalizadores y dedicados a meterte en introducirte en el mercado laboral. Cabe decir que es mucho menos frecuente que en España. Yo, al menos por lo que he podido ver o lo que he escuchado de la gente de aquí, en Francia es mucho más corriente, creo, que hoy en día en España, el hecho de hacer el bachillerato. Pero bueno, no deja de ser lo mismo y existe de la misma manera. Vale, entonces, si habéis hecho el bachillerato en España, ¿qué podemos estudiar en Francia? Vale, pues aquí tenemos un sistema clásico, como en España, que se rige por la norma europea, con lo cual los créditos. Esto facilita mucho las cosas porque es verdaderamente similar. Tenemos 3 diplomas principales, que son la licence, que corresponde al grado en España, el máster y el doctorado. No hace falta ni traducir, es lo mismo, ¿vale? La principal diferencia es que en Francia la licence es de 3 años y en España el grado es de 4. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos aquí en Francia hacen la licence de 3 años más el máster de 2 y luego el doctorado, ¿vale? Entonces tienen el 3 más 2 y nosotros tenemos el 4 más 1 de manera normal para la mayor parte de los estudios.
En general los dos sistemas son comparables, ¿vale? No tienen mucha diferencia ni mucha más historia, ¿vale? Puedes pasar tranquilamente de uno al otro. Hay muchos Erasmus entre Francia y España porque finalmente es lo mismo, se rige por los créditos que tienes. Entonces, ¿dónde pueden haber más diferencias? En los otros tipos de diplomas, ¿vale? Existen más tipos de diplomas en Francia que no solo ir a la universidad y hacer la licencia de 3 años. Pongo otro gráfico y aquí sí que estamos solo lo que es el sistema francés, ¿vale? Lo que encontramos en verde es lo que hemos visto antes en la licencia, el máster y el doctorado, es decir, el sistema clásico de 3, 5 o 8 años. Y se hace en la universidad, ¿vale? Esto todo se pasa en un sistema universitario clásico. En la derecha, no obstante, podéis encontrar también lo que se llaman las escuelas especializadas, les écoles. Normalmente son temas más específicos como arquitectura, arte u otros, ¿vale? Son escuelas dedicadas a un solo tema. En el centro vemos dos columnas más pequeñitas que equivalen a lo que son los ciclos formativos superiores, es decir, la alternativa para quien no quiere ir a la universidad. En Francia son un poco diferentes, ¿no? Entonces voy a intentar explicarlo bien. Si tú tienes el bachillerato en Francia, tanto como en España, puedes hacer una formación más profesionalizadora, ¿vale? Como el ciclo formativo superior, en Francia existen dos tipos. Existe el DUT, que se hace en el IUT, l'Institut Universitaire de Technologie, el Instituto Universitario de Tecnología, y luego tenemos el BTS, que se hace en el liceo, es decir, en la misma institución donde puedes hacer el bachillerato. Son dos diplomas que duran 2 años, ¿vale? Y como digo, son profesionalizadores. No obstante, la metodología, como un poco en los ciclos, cambia, es decir, son clases más pequeñas de 20 alumnos contra lo que puedes encontrar en la licencia, que son anfiteatros de 200 personas. El DUT, por ejemplo, sí que tiene a veces una mezcla. Puedes tener clases magistrales de 200 personas, y bueno, a lo mejor no 200, pero bueno, clases grandes y luego seminarios más pequeños. Pero bueno, es bastante diferente. ¿Dónde está el punto interesante? A diferencia del sistema español, es que el DUT y el BTS está reconocido al mismo nivel que los 2 primeros años de la licencia. Esto quiere decir que si tú acabas el BTS o el DUT y quieres seguir estudiando, puedes incorporarte al 3er año de licencia. Un licence pro, una licencia profesional que tiene el mismo valor que si hubieras hecho una licencia clásica de 3 años en una universidad X. Esto quiere decir que, a diferencia de nuestro sistema, tú puedes hacer unos estudios profesionalizadores desde el principio si no tienes muy claro si hay algo que te gusta y quieres asegurarte la entrada al mundo laboral rápido, etcétera, la experiencia y todo esto, y luego igualmente incorporarte al 3er año de licencia, cosa que me parece sinceramente súper bien hecho, ¿vale? Luego, otras opciones que tienes, que vemos en el gráfico, es todo el bloque lila, púrpura, ¿vale? Que son el CPGE, son las clases preparatorias para les grandes écoles. Son 2 años de estudios para prepararte el acceso a les grandes écoles. Les grandes écoles son también formaciones de 3 años, es decir, sales con un nivel de máster 2, en Francia dice máster 2 al segundo nivel de máster, segundo año de máster, es decir, 5 años de estudios universitarios, para que nos entendamos. Y en realidad, les grandes écoles son las escuelas más famosas, con más renombre de Francia. Son muy bien valoradas en el sistema laboral, tienen un sistema, tienen un acceso un poco más difícil, tienes un examen, etcétera, muy específico. Pero bueno, tú puedes hacer esto. Entonces acabas tu bachillerato, haces 2 años de clases preparatorias y 3 años de gran école y sales con un nivel de máster, básicamente. Entonces, para resumir un poco, ¿cuál es el punto que resalta de todo el sistema comparativo entre Francia y España? Es la flexibilidad, es la posibilidad de cambiar de un tipo de diploma a otro
de pasar de ciclos al grado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, no obstante, que tienes que lo que yo digo de pasar de un DUT a una licence tiene que ser con una lógica, ¿vale? Tampoco puedes pasar de, yo qué sé, de la Tierra a Marte. Tiene que ser algo un poco lógico y coherente entre las diferentes titulaciones. Pero, por ejemplo, puedes hacer un DUT en Derecho Internacional y terminar con un año de licence, es decir, hacer una licence, tu tercer año de licence, en gestión empresarial u recursos humanos. Esto es posible. Cosa que en España, sinceramente, con el sistema de convalidaciones no pasas a tercero directamente. No. Ni siquiera si estudias lo mismo y cambias de universidad, no pasas nunca al mismo, si siempre pierdes créditos. Así que es mucho más fácil cambiar. Y bueno, y como ves, no es muy diferente, pero sí que es verdad que a veces no sabemos cómo buscar qué tipo de ya los nombres. Claro, si no conoces, es muy difícil a veces en saber qué puedes estudiar, cómo puedes estudiar en el extranjero, porque no sabes bien cómo buscar las equivalencias y todo. Os dejo abajo en la cajita de descripción un link que he encontrado que es interesante a nivel de las equivalencias y tal, donde podréis buscar más información. Y sobre todo no dudéis en, si tenéis más preguntas o si hay algún punto de lo que he explicado que no ha quedado claro, de ponerme en comentarios vuestras dudas, vuestras preguntas, y yo intentaré entrar más en detalle. Y otro punto, hay otros puntos importantes de por qué vale la pena venir a estudiar en Francia, que no voy a abordar en este vídeo, pero que os quiero comunicar porque es muy interesante, y es el tema de, por ejemplo, el sistema de prácticas, la posibilidad de poder estudiar sin pagar, teniendo un sueldo y ganando experiencia profesional. Bueno, no sé, hay muchos pequeños otros detalles que quiero abordar en otro vídeo porque da para mucho, y encima es lo que yo estoy haciendo, así que os podré dar esta parte de mi experiencia personal en este sistema educativo. Así que os animo a suscribiros al canal, darle a la campanita para poder estar alerta del próximo vídeo sobre este tema. Y nada, y si os ha gustado el vídeo, no dudéis en poner al pouce bleu, el dedito arriba, y nos vemos en el próximo vídeo.